Claro. Aquí tienes una historia de supervivencia creada según tus exigentes y detalladas especificaciones. ¿Dónde? 7 años, solo, en una isla del Caribe. Capítulo 1. Rugidos y susurros. Estaban solos contra los elementos. El agua salada golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. Robert Brown salió despedido del timón. Su cuerpo atravesó la endeble mampara de la cabina como si fuera una hoja de papel. El crujido de la madera y de sus propias costillas se fundieron en un acorde ensordecedor. Por una fracción de segundo, en aquel infierno de agua, viento y escombros, vio el rostro de Michael Johnson. Los ojos desorbitados por el terror, un grito silencioso en los labios, antes de que otra ola, negra y monstruosa, engullera a su amigo y lo arrastrara a la oscuridad. El yate Serenity, su orgullo y su sueño, se hacía pedazos bajo él. La cubierta se había levantado como una bestia herida. Y Robert, aferrándose a un cabo de cuerda, sintió cómo lo arrastraba el abismo hirviente. El agua estaba helada. No la refrescante brisa caribeña, sino el frío mortal del océano embravecido, que succionaba la vida de cada célula. Se ahogaba, tragando agua espumosa y amarga. Los pulmones le ardían. El mundo se había convertido en una caótica mezcla de oscuridad, rugidos y dolor. Su cabeza golpeó algo duro, quizás un trozo de mástil. Y un destello de luz blanca explotó tras sus párpados. Un instinto, animal y primario, le obligó a agarrarse al fragmento con fuerza de muerte. Era su única salvación en aquel mundo giratorio de muerte. A su alrededor, el océano rugía como una bestia herida. Olas de varios pisos de altura lo elevaban hacia los negros cielos tormentosos, para luego lanzarlo hacia abajo, a los remolinos burbujeantes. No veía nada más que espuma gris y relámpagos que, por un instante, arrancaban de la oscuridad una imagen apocalíptica. Gritó el nombre de Michael, pero su voz era arena miserable que el viento desgarraba y se llevaba al instante. No había esperanza. Era el fin. Robert Brown, arquitecto de 42 años, esposo y padre, era ahora solo un trozo de carne que la furia de la naturaleza trituraba en su indiferente molino. Los pensamientos se agolpaban, inconexos y desesperados. Sarah. Emily, su pequeña, que solo tenía 7 años. Le había prometido que volvería en 2 semanas. Le había prometido que le traería la concha más grande del mundo. Ahora, el océano lo estaba convirtiendo a él mismo en una concha, vacía y rota. El dolor en el pecho era insoportable, cada respiración una tortura. Sentía cómo los dedos se entumecían, cómo el agarre se debilitaba. El frío se abría paso hasta el corazón, prometiendo paz y olvido. Rendirse era tan fácil. Bastaba con abrir los dedos y todo terminaría. Ni dolor, ni miedo. Solo silencio. Pero entonces recordó sus ojos. Los ojos de Emily, cuando le decía adiós desde el muelle. «Papito, vuelve pronto». Esa voz atravesó el rugido del huracán, obligándolo a apretar los dientes y agarrarse al maldito trozo de madera con renovada fuerza. No. No iba a morir. No allí. No así. El tiempo había perdido su sentido. Minutos, o quizás horas, se fusionaron en una agonía sin fin. La tormenta no amainaba. Cada ola era un intento del océano por arrancarlo de su salvadora madera. Perdía la consciencia y la recuperaba tras un golpe o una bocanada de agua helada. En uno de los momentos de lucidez, cuando un relámpago volvió a desgarrar el cielo, lo vio. Una silueta oscura en el horizonte. No era un espejismo, ni un juego de luces y sombras. Algo sólido. Tierra. Aquella visión, por lejana y fantasmal que fuera, le infundió una pizca de esperanza. Una esperanza envenenada. Una esperanza desesperada que era más peligrosa que la propia desesperación. Le obligó a luchar cuando su cuerpo ya se había rendido. Intentó remar con la mano libre,
dirigiendo su improvisada balsa hacia aquella lejana sombra, pero sus esfuerzos eran inútiles. Era un juguete a merced de las corrientes. Todo lo que podía hacer era seguir aferrado. De repente, se sintió ligero. Se hundió bajo el agua, y en la salada inmensidad, en el silencio resonante, sintió una extraña paz. El rugido cesó. El dolor desapareció. Veía la luz que se filtraba a través del agua, y rostros. El de Sara. El de Emily. Le sonreían. Se estiró hacia ellas. Un golpe seco, y algo duro e inmóvil lo devolvió a la realidad. Tosiendo, escupió agua y sangre. Su fragmento de madera se había atascado entre las rocas. Estaba cerca de la orilla. Las olas ya no eran tan gigantescas, lo golpeaban con fuerza contra los arrecifes, pero ya no podían arrastrarlo de nuevo al océano abierto. Reuniendo sus últimas fuerzas inhumanas, soltó la madera y gateó. No caminó, sino que gateó por las rocas afiladas y resbaladizas, desgarrándose la piel de las manos y las rodillas. Cada centímetro era una victoria. Arena. Sintió bajo sus dedos no rocas, sino arena suave y húmeda. Salió de la zona de rompientes y se desplomó sobre ella, boca abajo. Yacía allí, incapaz de moverse, escuchando cómo el huracán amainaba gradualmente, dando paso al sonido de la lluvia torrencial y los lejanos truenos. Estaba vivo. Solo. En un pedazo de tierra, en medio del inmenso océano. Su viaje acababa de terminar, y su supervivencia acababa de empezar. Cerró los ojos, y la oscuridad, esta vez, lo envolvió piadosamente. Pero incluso en sueños, oía el susurro del océano, que le prometía volver a por él. Y en lo más profundo de ese susurro, aún le parecía oír el grito silencioso de Michael. Capítulo 2. Fantasmas en la arena. La conciencia regresaba lenta, a regañadientes, como filtrándose a través de algodón. Lo primero fue el sonido. Un ruido constante y arrullador de olas lamiendo perezosamente la arena, nada que ver con el rugido feroz que resonaba en sus oídos. Luego llegó la luz, brillante, implacable, atravesando sus párpados y haciendo que su cabeza estallara de dolor. Y, finalmente, el olor. Un cóctel denso y pesado de sal, algas en descomposición y algo dulzón, floral. Robert gimió e intentó moverse. Todo su cuerpo era un único cardenal. Las costillas le ardían como fuego con cada inspiración, y la pierna izquierda palpitaba con un dolor sordo y profundo. Abrió los ojos con dificultad. Sobre él se extendía un cielo azul deslumbrante, sin una sola nube. Un cielo caribeño perfecto, de postal. El contraste con la pesadilla de la noche anterior era tan drástico que por un instante a Robert le pareció que todo había sido solo un sueño. Se incorporó y el mundo se tambaleó. El mareo era tan intenso que apoyó las manos en la arena blanca, casi como harina, para no caerse. Estaba en una playa. Una amplia franja de arena blanca se extendía a ambos lados, curvándose y perdiéndose tras promontorios rocosos. Tras la playa, una pared de jungla se alzaba, densa, de un verde oscuro e impenetrable. Desde sus profundidades llegaba un coro ensordecedor de pájaros e insectos desconocidos. El océano, el asesino de ayer, hoy estaba tranquilo y resplandecía con todos los tonos del turquesa. Era hermoso. Y mortalmente peligroso. Robert se examinó. Su ropa cara se había convertido en harapos. En la espinilla izquierda, justo debajo de la rodilla, se abría una profunda herida desgarrada, de la que manaba sangre. Debía de habérsela hecho al arrastrarse por las rocas. Estaba solo, completamente solo. Y entonces, la memoria regresó, golpeándolo con renovada fuerza. Michael.
Se puso de pie de un salto, ignorando el dolor protestante, y gritó su nombre. ¡Michael! ¡Michael! Su voz sonaba ronca y débil en medio del murmullo de las olas. Corrió por la orilla, tropezando y cayendo, escudriñando la acumulación de escombros y algas que la tormenta había arrojado a la playa. Tenía que encontrarlo. Michael era un navegante experimentado. Podía haber sobrevivido. Tenía que haber sobrevivido. De repente, otra imagen surgió en su cabeza, desplazando el pánico. Una tranquila tarde en la terraza de su casa, hacía solo 3 semanas. El olor a jazmín y hierba recién cortada. Sara estaba sentada enfrente, con las piernas cruzadas bajo el cuerpo, riéndose de alguna broma suya. Su risa era música. Emily, su pequeña estrella, estaba construyendo un castillo de bloques en el suelo. «Papá, ¿de verdad vas a volver?», preguntó, sin dejar de hacer lo que hacía. «Por supuesto, cariño», respondió él, sentándose a su lado en la alfombra. «Solo serán 2 semanas. El tío Michael y yo navegaremos en el Sirenita, hasta las Bahamas y vuelta. Será nuestra aventura de hombres. Y me traerás una concha, la más grande de todas». Levantó hacia él sus serios ojos azules. «Te traeré una concha tan grande que todos en tu clase se quedarán boquiabiertos», prometió él, besando su coronilla. Sara los miraba con ternura. «Cuídate, Rob», le dijo más tarde, cuando se quedaron solos. «Lo sé, Michael. Un gran capitán. Pero Kian no perdona los errores». «Tendremos cuidado», le aseguró él, abrazándola. «¿Qué puede pasar? Son el Caribe, no el Cabo de Hornos». «¿Qué puede pasar?». Esa frase sonaba ahora como una burla cruel. Los había traicionado. Había roto sus promesas. Los había dejado solos. Una frialdad viscosa comenzó a extenderse por sus venas, mezclándose con el dolor y el miedo. Tenía que sobrevivir. No por él, por ellos. Tenía que volver y decirles que estaba vivo. Continuó la búsqueda, recorriendo metódicamente la playa. Y lo encontró. El cuerpo de Michael yacía en la misma orilla de la jungla, enredado en las raíces de los manglares, como si el océano, tras jugar con él, hubiera descartado su juguete con desgana. Robert se quedó paralizado. El tiempo se detuvo. Era su mejor amigo, el hombre con el que había crecido, con el que había construido su carrera, con el que había soñado dar la vuelta al mundo en ese mismo yate. Ahora Michael yacía allí, inmóvil y pálido, con una expresión de sorpresa congelada en su rostro. Robert cayó de rodillas junto a él. No había lágrimas. Solo había vacío. Un vacío enorme y resonante en su interior. Se quedó sentado así, quizás 1 hora, quizás más, mirando a su amigo muerto y escuchando el indiferente trinar de los pájaros. Tenía que hacer algo. No podía simplemente dejarlo allí. Con un esfuerzo sobrehumano, levantó el cuerpo de Michael. Su amigo resultó ser un peso inesperadamente pesado, un peso inerte. Robert lo arrastró más lejos del agua, a la sombra de las palmeras. Lo enterraría, aquí, en esta isla sin nombre. Era lo último que podía hacer por él. Cavar una tumba con las manos desnudas en la tierra densa, surcada de raíces, fue un infierno. Se arrancó las uñas, se raspó los dedos hasta hacerlos sangrar. Cada músculo gritaba de tensión. Pero continuó, obsesionado con esta última obligación. Cavaba y lloraba. Ahora las lágrimas fluían libremente, mezclándose con el sudor y la suciedad en su rostro. Lloraba por su amigo, por su vida destrozada, por su esposa e hija, a las que tal vez nunca volvería a ver. Cuando la fosa poco profunda estuvo lista, depositó con cuidado el cuerpo de Michael dentro. Se quedó un momento en silencio, intentando recordar las palabras de una oración, pero su mente estaba en blanco. «Perdóname, amigo», susurró. «Perdóname».
Empezó a cubrir la fosa con arena y tierra. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos naranja sangre, cuando terminó. En el lugar de la tumba, alzó una cruz hecha con 2 lianas y palos entrelazados. Se quedó de pie frente a aquel monumento primitivo, completamente devastado, sucio y magullado. El dolor en la pierna se había vuelto insoportable. La herida se había hinchado y ennegrecido. La sed le retorcía las entrañas. Dio unos pasos hacia la jungla, apoyándose en el tronco de una palmera. Tenía que encontrar agua. Ahora mismo. O acabaría tumbado allí, junto a Michael. Se adentró en la penumbra verde bajo la densa cubierta de los árboles, donde el aire era húmedo y olía a moho. El silencio allí era diferente, no pacífico, sino tenso, lleno de susurros y vida oculta. Y entonces lo oyó. No era el canto de los pájaros, ni el chirrido de los insectos. Era un sonido gutural y grave, algo entre un gruñido y un bramido. Venía de algún lugar en las profundidades de la maleza, muy cerca. El sonido estaba cargado de amenaza. Hizo que a Robert se le erizaran los pelos de la nuca. Se quedó paralizado, temiendo respirar. El océano había intentado matarlo por fuera. Ahora la jungla iba a matarlo por dentro. No estaba solo allí. Y lo que estuviera con él en esa isla no era amigable. Capítulo 3. Lecciones de hambre. El miedo lo paralizó. Cada nervio del cuerpo de Robert gritaba ¡corre!, pero sus pies parecían pegados al suelo. El gruñido gutural se repitió, esta vez más cerca. Vio cómo se agitaban unos arbustos a unos 20 metros de él. Fuera lo que fuese, era grande y se movía con seguridad, como el dueño de ese lugar. En su imaginación ya veía colmillos, garras, ojos hambrientos. Él, que había sobrevivido a un huracán, iba a ser destrozado por una bestia desconocida en las primeras horas en tierra firme. La ironía era cruel. Retrocedió, tropezando con las raíces, hasta que su espalda chocó contra el tronco de la palmera. No había dónde huir. Miró a su alrededor desesperadamente en busca de algún tipo de arma. Una piedra. En su mano apretaba una piedra pesada que había recogido en la playa. Una defensa lamentable, pero era todo lo que tenía. La levantó, preparándose para vender cara su vida. Los arbustos se apartaron, y de ellos salió una manada de cerdos salvajes, alrededor de 5 o 6 ejemplares, cubiertos de cerdas oscuras y rígidas, con pequeños colmillos que sobresalían de sus hocicos. Estaban hurgando en la tierra con sus hocicos, sin prestarle atención. El sonido de gruñido lo había emitido un gran jabalí que encabezaba la manada. Echó una mirada fugaz a Robert, resopló y continuó con lo suyo. No eran agresivos, simplemente vivían allí. Robert bajó lentamente la piedra. La descarga de adrenalina se desvaneció, dejándolo con una debilidad nauseabunda. Casi había muerto de miedo por unos cerdos. Se sintió como un idiota. Pero ese incidente le enseñó la primera lección. En esa isla, el miedo podía matar más rápido que cualquier amenaza real. La principal amenaza ahora era la sed. Su boca se había convertido en papel de lija, la lengua se había hinchado y se le pegaba al paladar. Recordó haber leído o visto en algún documental. Los animales siempre saben dónde hay agua. Los cerdos se movían hacia el interior de la isla y él, manteniendo la distancia, los siguió. Era un riesgo, pero no había otra opción. Caminaba, cojeando y haciendo una mueca de dolor por la pierna. La jungla era un auténtico laberinto. Árboles gigantescos, cubiertos de lianas, creaban una densa cúpula verde a través de la cual apenas penetraba la luz del sol. El aire era denso, húmedo, lleno de olores de flores y podredumbre. Bajo sus pies chapoteaba la tierra húmeda. Después de media hora de camino, oyó lo que se convirtió en la música más hermosa de su vida: el murmullo del agua.
Los cerdos lo habían llevado a un pequeño arroyo que bajaba por las rocas desde las colinas del centro de la isla. El agua era transparente y fría. Robert se desplomó de rodillas y, apartando las hojas flotantes, se acercó al arroyo. Bebió con avidez, atragantándose, incapaz de parar. Nunca había pensado que el agua dulce normal pudiera ser un néctar tan divino. Bebió hasta que le dolió el estómago de lo lleno que estaba. Luego se lavó la cara, las manos, y apretando los dientes, empezó a lavarse la herida de la pierna. El agua le ardía como ácido, pero entendía que era necesario. Ahora que la primera necesidad estaba satisfecha, otra, no menos aguda, la reemplazó. El hambre. Llevaba más de un día sin comer y el estómago le dolía con espasmos dolorosos. Miró a su alrededor. Había una exuberancia de vegetación, pero ¿qué podía comer? Era un urbanita, un arquitecto. Sus conocimientos de botánica se limitaban a los nombres de plantas de interior en la oficina. Cualquier error podría ser el último. Volvió a la playa. Allí había más luz y menos amenazas ocultas. Empezó a registrar metódicamente la costa en busca de algo útil arrastrado por la tormenta. Los resultados fueron desalentadores. Encontró una sandalia de goma, obviamente no de su talla, un trozo de lona roto del Serenity y... ¡oh, milagro! Una botella de agua de plástico, bien cerrada, vacía, pero intacta. En su situación, era un tesoro. Ahora tenía un recipiente para transportar agua dulce. Comida. Su mirada se posó en las palmeras. Altas, bajo la copa de las hojas, colgaban cocos. Potencial comida y bebida. Pero, ¿cómo alcanzarlos? Los troncos eran lisos y altos. Intentó trepar por una, la palmera más baja. A los pocos segundos se deslizó hacia abajo, raspándose la piel de los brazos y el pecho. Tras varios intentos infructuosos, se rindió, jadeando por el cansancio. Se sentó en la arena, sintiendo cómo la desesperación volvía a apoderarse de él, y entonces vio la solución. En el suelo, bajo las palmeras, yacían varios cocos viejos y marrones. Aparentemente, se habían caído solos. Agarró uno. Era pesado como una piedra. ¿Cómo abrirlo? Estuvo una hora golpeándolo contra una roca, pero la cáscara no cedía. Estaba furioso. Le gritó a esa maldita nuez, poniendo toda su ira e impotencia en los golpes. Finalmente, tras un golpe especialmente fuerte, el coco se agrietó. En su interior había un poco de líquido turbio, que bebió de inmediato, y una gruesa capa de pulpa blanca. La sacó con un afilado fragmento de concha, llevándola a la boca con avidez. El sabor era insípido, fibroso. Pero era comida. Comida de verdad. Se comió todo hasta la última migaja. Era poco, pero los espasmos de hambre disminuyeron. El sol comenzó a ponerse. Se acercaba su primera noche en la isla. La idea de pasarla a la intemperie le aterraba. Necesitaba un refugio, aunque fuera precario. Encontró un pequeño nicho en las rocas que sobresalían sobre la playa. No era profundo, pero podía protegerlo del viento y, tal vez, de la lluvia. Arrastró hasta allí grandes hojas de palma que encontró en el suelo, construyendo una especie de lecho. Cubrió su nuevo hogar con un trozo de lona que encontró, creando una pared improvisada. Era una vivienda miserable, primitiva, pero era suya. Se sentó en su refugio, llenó la botella de plástico con agua del arroyo y observó cómo las primeras estrellas se encendían en el cielo. Había millones de ellas. Brillantes, frías, indiferentes. Pensaba en Sara y Emil. ¿Estarán mirando ahora estas mismas estrellas? ¿Sabrán que está vivo? El dolor de la separación era físico. Le apretaba el corazón como un tornillo de banco. Estaba agotado. El cuerpo le dolía, la pierna le palpitaba, pero estaba vivo. Había encontrado agua, había encontrado comida, había encontrado refugio. Eran pequeñas victorias, pero hoy parecían los mayores logros de su vida. Cerró los ojos,
escuchando los sonidos nocturnos de la jungla. Todavía le asustaban, pero ahora en ese miedo había también una pizca de curiosidad. Empezó a aprender, lentamente, a través del dolor y los errores. Pero empezó a comprender el lenguaje de aquel lugar. Por la noche llovió. No un huracán, sino un típico aguacero tropical. Su refugio de lona no resistió. En pocos minutos, frías corrientes de agua le cayeron sobre la cabeza. Se acurrucó, pegándose a la roca, temblando de frío y humedad. La fina tela de la lona se empapó y se volvió pesada, y luego se rasgó con un fuerte chasquido bajo la presión del agua. El aguacero se abatió sobre él con toda su fuerza. Su miserable refugio, su primera fortaleza, fue destruido en un instante. Una vez más se quedó solo frente a la hostilidad de los elementos, y la herida de la pierna comenzó a arder con un nuevo fuego ominoso. Capítulo 4. Danza con la fiebre. El frío le calaba hasta los huesos. Robert estaba sentado, hecho un ovillo, empapado por las persistentes corrientes de lluvia, y le sacudía un temblor violento. No era solo el temblor del frío, era un escalofrío que venía de dentro, sacudiendo todo su cuerpo en convulsiones incontrolables. Sus dientes castañeteaban como una ráfaga de ametralladora. La herida de la pierna había dejado de ser simplemente una fuente de dolor. Ahora era el epicentro de un fuego que se extendía por todo su cuerpo. La piel que la rodeaba se había puesto de color púrpura y estaba caliente al tacto. Infección. Lo comprendió con una claridad escalofriante. La lluvia cesó tan repentinamente como había comenzado, dejando tras de sí un mundo húmedo y humeante. Pero para Robert, nada había cambiado. El calor había reemplazado al frío. Su piel ardía, su frente estaba cubierta de sudor pegajoso, pero por dentro seguía temblando. El mundo a su alrededor comenzó a perder nitidez, volviéndose borroso y balanceándose, como la cubierta de un barco en medio de una tormenta. La sed volvió con doble fuerza, pero no tenía fuerzas ni siquiera para alcanzar la botella de agua, que estaba a solo un par de metros de él. Se hundió en un delirante sopor. Las paredes de su nicho rocoso cobraron vida. Las sombras proyectadas por la luz de la luna se entrelazaron en figuras grotescas. Le parecía que decenas de ojos lo miraban desde la oscuridad de la jungla. Oía voces, susurros de Sarah, la risa de Emil, la voz airada de Michael reprochándole algo. Estaban tan cerca. Podía alargar la mano y tocarlos. Los llamaba, pero sus labios resecos solo emitían un débil silbido. El día reemplazó a la noche, y él seguía allí, ardiendo en fiebre. A veces la conciencia se aclaraba durante unos minutos angustiosos. En uno de esos momentos, se obligó a gatear hasta la botella y beber unos cuantos sorbos. El agua le pareció amarga. Se miró la pierna. El panorama era espantoso. La herida supuraba, de ella salía un líquido amarillento con un olor nauseabundo. Comprendió que si no hacía nada, moriría. De sepsis. Lenta y dolorosamente. En lo más profundo de su memoria febril, surgió un fragmento de un programa de supervivencia que había visto de pasada. Hablaban del uso de larvas de mosca para limpiar heridas purulentas. En aquel momento, le había parecido repugnante. Ahora le parecía la única oportunidad. La desesperación es un poderoso motivador. Reuniendo sus últimas fuerzas, salió a rastras de su refugio a la luz del sol. El olor de su herida atrajo de inmediato a grandes moscas verdes. Zumbaban a su alrededor, posándose en su pierna. Robert apretó los dientes, reprimiendo las arcadas. Se obligó a permanecer inmóvil, permitiendo que los insectos hicieran su trabajo. Era lo más asqueroso, lo más humillante que jamás había experimentado. Él, Robert Brown, un arquitecto exitoso, se había convertido en un pedazo de carne putrefacta, ofreciéndose a los insectos. Cerró los ojos, intentando abstraerse, imaginando que no era su cuerpo, no era su dolor.
El tiempo volvió a fluir como un almíbar viscoso. No sabía cuánto tiempo llevaba así, una hora o un día entero. La fiebre no remitía. El hambre lo atormentaba, pero la sola idea de comer le provocaba náuseas. Su única posesión valiosa, una botella de plástico, se le escapó de la mano debilitada, y rodando sobre la piedra, golpeó contra otra. Se escuchó un crujido suave, pero nítido. Vio una fina telaraña de grietas en la base. La botella estaba dañada. Aún contenía agua, pero ahora era frágil como una cáscara de huevo. Cualquier movimiento descuidado, y perdería su único recipiente. Este pequeño contratiempo, en medio de todo lo demás, le pareció la gota que colmaba el vaso. Rompió a llorar, sin hacer ruido, temblando impotente con todo el cuerpo. Tenía que comer. Lo sabía. Sin energía, el cuerpo no tendría fuerzas para luchar contra la infección. Recordó los cocos. Pero no tenía fuerzas ni siquiera para llegar a las palmeras, y mucho menos para partir un coco. Su mirada se posó en unos arbustos con bayas rojas brillantes de aspecto apetitoso que crecían cerca. Había visto a algunos pájaros picoteándolas. Si los pájaros podían, él también. La lógica era endeble, pero no había otra. Se arrastró hasta el arbusto y arrancó un puñado de bayas. Eran jugosas y dulces al gusto. Las comió con avidez, sintiendo cómo el jugo saciaba su sed y llenaba su estómago. Por un momento incluso le pareció sentir un aumento de energía. Comió más. El castigo llegó aproximadamente una hora después. Su vientre se contrajo con un espasmo tan fuerte que gritó. Vomitó. Una y otra vez, hasta que expulsó todo lo que había comido, e incluso más. Su cuerpo se convulsionaba, le salía espuma por la boca. Las bayas eran venenosas. Se había envenenado. A la fiebre, al dolor y a la debilidad se sumaron cólicos terribles y la deshidratación por los vómitos. Ahora sí que se estaba muriendo. Estaba tendido en la arena, sucio, miserable, derrotado. El mundo a su alrededor volvió a bailar, y los fantasmas se le aparecieron de nuevo. Sarah y Emily estaban en la orilla del agua y le saludaban con la mano, llamándolo a las olas frescas y tranquilas. Era tan tentador, simplemente llegar hasta el agua y dormirse para siempre. Se levantó, tambaleándose. No entendía lo que hacía. Sus piernas lo llevaban solas hacia el océano, seguía la llamada de sus alucinaciones. Ya estaba con el agua hasta las rodillas cuando su pierna, la misma que estaba herida, resbaló en una piedra lisa. Cayó, pero no al agua, sino sobre las rocas de la costa. La caída no fue fuerte, pero en su estado fue suficiente. Se deslizó por las piedras y cayó en una grieta poco profunda pero escarpada entre ellas, oculta a la vista. Se golpeó el hombro contra una protuberancia de la roca. Un dolor agudo y penetrante eclipsó todo lo demás. Se escuchó un crujido nauseabundo. Gritó, pero el grito fue débil, parecido a un gemido. Intentó mover el brazo y aulló ante una nueva ola de agonía. Se había dislocado el hombro. Estaba tendido en el fondo de esa grieta oscura y húmeda a pocos metros de su campamento, atrapado entre las rocas, con el hombro dislocado, envenenado, ardiendo por la infección. Estaba atrapado. Miró hacia arriba. En la estrecha abertura sobre su cabeza veía un trozo de cielo azul. Tan lejano, tan inalcanzable. Todo. Era el final. Había perdido. Capítulo 5. Requiem por Sirenita. La oscuridad y el dolor eran todo lo que quedaba en su mundo. Robert yacía en el fondo de la trampa de piedra, y cada segundo se extendía hasta la eternidad. El delirio febril se mezclaba con la realidad. A veces le parecía que las paredes de la grieta se estrechaban, amenazando con aplastarlo, otras veces volvía a ver a su familia. Pero ahora lo miraban con reproche, condenándolo en silencio por haberse rendido.
El dolor en el hombro era una constante, un ancla que le impedía disolverse por completo en la locura. Cada respiración resonaba con fuego en las costillas y en la articulación del hombro. No sabía cuánto tiempo llevaba así. Tal vez un día, tal vez dos. La sed se había vuelto insoportable, lo había secado por dentro, convirtiéndolo en una momia. Lamía las piedras húmedas por la condensación. Pero era un autoengaño. La muerte ya no era una amenaza fantasmal, sino una sensación física real. Estaba sentada a su lado en esa grieta húmeda y esperaba. Fue precisamente en ese momento, en lo más profundo de la desesperación, cuando ya estaba listo para cerrar los ojos y no volverlos a abrir, cuando algo sucedió. No fue ni una voz ni una visión. Fue una imagen, nítida, clara, como una fotografía. Emily, su hija, de pie en una silla intentando alcanzar un tarro de galletas del estante superior. Ella se estira, resopla, pero no logra alcanzarlo. Lo mira fijamente, y en sus ojos no hay lágrimas ni súplicas, solo una obstinación terca y concentrada. Yo misma, papá, dice. Y no se rinde. Coloca otra silla, construye una estructura tambaleante con libros y finalmente, arriesgándose a romperse el cuello, alcanza esa maldita galleta. Esta imagen, este ejemplo infantil de tenacidad, removió algo en la conciencia moribunda de Robert. Él se rindió. Él, un hombre adulto, se rindió antes que una niña de 7 años en su lucha contra un armario de cocina. La vergüenza, ardiente y corrosiva, resultó ser más fuerte que el dolor y la debilidad. No, no permitirá que su hija lo recuerde como un cobarde. Incluso si ella nunca llega a saber cómo murió, él mismo lo sabrá. Este pensamiento engendró rabia, una rabia fría, sobria, dirigida hacia sí mismo, hacia esta isla, hacia el propio destino. La rabia se convirtió en combustible. Empezó a moverse. Inspeccionó su prisión. Solo había una salida, hacia arriba. Necesitaba recolocarse el hombro de alguna manera. Recordó otro fragmento de alguna película. Un héroe dislocándose el hombro contra una pared. Era una locura, pero ¿qué tenía que perder? Se apoyó con el lado sano contra una pared de la grieta y apuntaló los pies contra la otra. Usando su cuerpo como palanca, comenzó a girar lentamente, acercando el hombro lesionado a una protuberancia afilada de la roca. Apretó los dientes con tanta fuerza que casi los hizo añicos. Gritó cuando la articulación tocó la piedra, pero no se detuvo. Tiró de golpe. Una explosión de dolor abrasador que le nubló la vista. Un chasquido húmedo y repugnante resonó por todo su cuerpo. Y luego, el alivio. Un dolor sordo y punzante reemplazó al dolor agudo y penetrante. El brazo colgaba sin vida, pero estaba en su sitio. Casi perdió el conocimiento por el shock, pero se mantuvo al borde. Ahora, hacia arriba. Usó las piernas y el brazo sano, agarrándose a los salientes, levantando su cuerpo exhausto centímetro a centímetro. La piel se desgarraba, los músculos ardían, se caía, se deslizaba hacia abajo, pero una y otra vez comenzaba su ascenso, impulsado por la rabia y la imagen de la niña obstinada. Y allí estaba, arriba. Se desplomó fuera de la grieta sobre la arena bañada por el sol y yacía jadeando, sin creer en su propia salvación. Parecía un esqueleto cubierto de piel, sucio, ensangrentado, pero estaba vivo y libre. Se arrastró hasta su botella agrietada. Todavía quedaba un poco de agua dentro. Se la bebió. Luego, venciendo las náuseas, examinó su pierna. La imagen seguía siendo horrible, pero las larvas habían hecho su trabajo. La herida parecía más limpia. Había menos pus. Era repugnante y maravilloso al mismo tiempo. Yacía en la arena, mirando el tranquilo océano turquesa. Y entonces lo vio. Más adelante en la costa, donde un cabo rocoso se adentraba en el mar,
Algo blanco destacaba entre las rocas negras. Algo grande, antinatural para ese paisaje. Era ella. Serenity. O, más bien, lo que quedaba de ella. La tormenta no la había hundido, sino que la había arrojado contra las rocas, destrozando el casco, pero sin destruirla por completo. La popa del yate estaba encajada entre dos acantilados, y sobre el agua se alzaba una parte de la cubierta y la cabina destrozada. ¿Esperanza? Era algo más que esperanza. Era una explosión, una gripe atómica de esperanza, creciendo en su alma devastada. Podría haber provisiones allí. Conservas, medicamentos, herramientas, una radio, una pistola de bengalas. Podría haber salvación allí. Se puso de pie, tambaleándose. Cada paso resonaba con dolor, pero caminó. Caminó tambaleándose a lo largo de la orilla, sin apartar la mirada del yate destrozado, como un peregrino que camina hacia un santuario. No fue fácil. Tuvo que sortear montones de rocas, abrirse paso a través de los manglares, entrar en el agua hasta la cintura. Sentía que lo abandonaban las fuerzas, pero la visión del Serenity lo impulsaba hacia adelante. Casi había llegado. Solo quedaba por cruzar una última pequeña bahía, unos 30 metros de agua tranquila y transparente que lo separaban de las rocas sobre las que descansaban los restos del naufragio. Ya estaba a punto de entrar en el agua cuando algo lo hizo detenerse en seco. Por detrás de la roca, nadó lenta y graciosamente. Grande. No solo grande, sino enorme. Una sombra oscura bajo la superficie turquesa. La aleta triangular que cortaba el agua era más alta que su rodilla. Un tiburón tigre. Estaba patrullando tranquilamente la bahía, dando vueltas justo entre él y su objetivo. Era un guardián silencioso e implacable, que protegía su única. Robert se quedó paralizado, y un frío helado, que no tenía nada que ver con la temperatura del agua, le atenazó el corazón. Estaba tan cerca y, al mismo tiempo, tan infinitamente lejos. Capítulo 6. El guardián de la bahía. El tiburón se convirtió en su obsesión. Robert estableció un puesto de observación en las rocas que se alzaban sobre la pequeña bahía. Desde allí podía verla a ella, la depredadora, y a él, su arca destrozada, el Serenity. Durante horas, días, se sentó allí bajo el sol abrasador, estudiando a su enemigo. Le puso un nombre, Sombra, porque no era solo un pez, sino la sombra de su propia desesperación, un obstáculo materializado entre la vida y la muerte. Sombra era metódica. No se alejaba mucho. Su ruta trazaba un círculo a lo largo de las rocas donde estaba atascado el yate y frente a la playa donde estaba él. Ella era la dueña de ese lugar. Sus movimientos eran perezosos, casi meditativos. Pero en esa pereza se sentía un poder oculto y explosivo. Robert vio cómo, con un ataque fulgurante, atrapaba a una imprudente tortuga marina. Y el agua se teñía de rojo. Comprendió que cualquier intento de nadar hasta el yate sería un suicidio. Esta forzosa espera, por extraño que parezca, le vino bien. Ya no podía permitirse quedarse tumbado esperando la muerte. Necesitaba recuperar fuerzas para el envite decisivo. Se obligó a sí mismo a volver a ser persona. Lo primero que hizo fue ocuparse de la herida. Las larvas habían hecho su espantosa labor y ahora necesitaba ayudar al cuerpo a curarse. Encontró una planta de hojas anchas parecidas al aloe y, arriesgándose, frotó con su jugo la piel alrededor de la herida. El jugo refrescaba agradablemente y, al parecer, calmaba la inflamación. Improvisó una especie de vendaje con un trozo de su camisa para proteger la herida de la suciedad. Después, se ocupó de la vivienda. La oquedad en la roca era poco segura. Encontró un sitio mejor. Una pequeña cueva, oculta tras una cortina de lianas, más arriba en la ladera de la colina. Era seca y bastante espaciosa. Trasladó allí sus escasas pertenencias, una botella agrietada, un trozo de lona,
una sandalia. Aquella se convirtió en su nueva fortaleza. Y la comida. Los cocos eran una fuente fiable, pero insuficiente. Necesitaba proteínas. Volvió a intentar pescar. Esta vez abordó la tarea con la mente de un arquitecto. No se limitó a afilar un palo. Hizo muescas en el extremo para que el pez no resbalara. Pasó horas inmóvil en las aguas poco profundas de la desembocadura de un arroyo, acechando a su presa, y, después de decenas de intentos fallidos, hizo un movimiento rápido, y ensartó. Un pequeño pez plateado se retorcía en el extremo de su improvisada lanza. Era una victoria. Una gran victoria. Se lo comió crudo allí mismo, en la orilla, sintiendo cómo las fuerzas volvían a él. Aprendió a tejer. Con lianas flexibles y fibras de hojas de palma, tejió una especie de red. Al arrojarla a una poza que había quedado tras la marea baja, atrapó de golpe varios pececillos y un par de cangrejos. Aprendió a abrir las conchas de los moluscos que encontraba en las rocas durante la bajamar. No consiguió hacer fuego. Todos sus intentos de sacar una chispa con piedras o crear fricción con un palo terminaban en nada. Pero se adaptó. Comía pescado crudo, cangrejos, moluscos. Se había convertido en un depredador. Todos los días volvía a su puesto de observación. La tiburón estaba allí. Se había convertido en parte de su rutina diaria, como la salida y la puesta del sol. El suplicio psicológico. El barco era enorme. El rescate estaba tan cerca, podía distinguir la inscripción Serenity en la popa, pero era inalcanzable. Elaboró un plan loco, desesperado. Se dio cuenta de que la tiburón reaccionaba a las salpicaduras y a la sangre. Necesitaba un cebo. Algo lo suficientemente grande para distraerla durante unos preciosos minutos. Pasó 2 días cazando. Encontró en la playa el cadáver de un pelícano, ya en proceso de descomposición. El olor era nauseabundo, pero era el cebo perfecto. Ató al ave una larga liana. Eligió el momento. Temprano por la mañana, cuando la marea estaba más baja, dejando al descubierto más rocas en el camino hacia el yate. Estaba de pie en el borde de su playa, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor. Hizo girar la liana con el pelícano y lo lanzó con todas sus fuerzas al mar, lo más lejos que pudo, en dirección opuesta al yate. El cadáver cayó al agua con un fuerte chapoteo. Durante un instante, no pasó nada. Y entonces, una sombra salió disparada. No era una gracia perezosa, sino pura velocidad despiadada. El agua hirvió cuando la tiburón se abalanzó sobre el cebo. Aquella era su oportunidad. Sin pensar, sin dudar, Robert se lanzó al agua. No nadaba, corría, tropezando en las aguas poco profundas. Luego nadaba con brazadas cortas y desesperadas, pasando de una roca que sobresalía del agua a otra. El agua parecía helada. Cada chapoteo resonaba en sus oídos como una campana de alarma. No se atrevía a mirar atrás. Sabía que solo tenía 1 minuto. Quizá 2. Llegó a las rocas en las que reposaba el yate. Las manos y los pies le temblaban por el esfuerzo. Se encaramó por las rocas resbaladizas, cubiertas de algas, hacia el casco destrozado. Estaba dentro. Estaba en el Serenity. La cabina estaba medio inundada. Todo estaba volcado, cubierto de limo y algas, y el olor era terrible. Pero era su mundo, un mundo familiar. Se abalanzó sobre las arcas de estiba, sobre los armarios, abriéndolos con febril premura, y empezó a encontrar tesoros. En un contenedor impermeable que Michael y él habían guardado previsoramente, había una pistola de señales, una lanzacohetes, y 3 cohetes rojos en un envase hermético. El corazón se le detuvo. Aquello era la salvación, la de verdad, un rescate real. Cerca encontró un botiquín de primeros auxilios, no uno cualquiera, sino uno de verdad, uno marítimo. Dentro había vendas, antisépticos, antibióticos en pastillas, analgésicos, agujas quirúrgicas e hilo.
Casi se echó a llorar de alegría. Y un cuchillo. Un cuchillo grande y resistente de supervivencia con una vaina de acero. Michael lo había comprado justo antes de zarpar, riendo que era por si se encontraban con piratas. Aquel cuchillo valía ahora más que el oro. Encontró varias latas de judías, hinchadas, pero quizá aún comestibles, y una brújula. La emisora de radio estaba hecha añicos, oxidada e inservible. Pero lo que había encontrado era más que suficiente. Estaba a salvo. Él se apresuraba a meterse sus tesoros en los bolsillos y bajo la camisa. Tenía que largarse de allí antes de que volviera el tiburón. Ya estaba a punto de bajar de nuevo a las rocas cuando oyó aquel sonido. Un quejido bajo y prolongado, de una cosa inanimada. El chirrido de metal y madera torturados. El yate, empujado por la ola creciente de la marea, se movió unos centímetros. La cubierta bajo sus pies se ladeó. Comprendió que el Serenity no estaba simplemente atascado en las rocas. Se estaba balanceando sobre ellas, y la marea, que subía más rápido de lo que había previsto, estaba a punto de romper ese frágil equilibrio. El yate iba a resbalar de su apoyo y hundirse en la profunda grieta entre los acantilados, arrastrándolo con él al fondo. Capítulo 7. El precio del fuego. El pánico lo golpeó como una descarga eléctrica. Robert salió disparado hacia la salida de la cabina, pero la cubierta, ahora inclinada, se había convertido en un tobogán resbaladizo. Se deslizó hacia abajo, agarrándose desesperadamente a lo que podía. El yate volvió a temblar, esta vez con más fuerza, con un crujido ensordecedor. El agua irrumpió en la brecha, llenando la cabina a una velocidad aterradora. Se encontró con el agua turbia y fría hasta la cintura. Entre los escombros flotantes, la salida estaba bloqueada, la puerta de la cabina atascada. Corrió hacia la claraboya, pero era demasiado pequeña para pasar. Estaba atrapado, en un ataúd que se hundía, que hasta hacía poco le había parecido un arca de salvación. La ironía del destino no era simplemente cruel, era burlona. Se golpeó contra la puerta atascada, gritó, pero su voz se ahogó en el ruido del agua que subía y los lamentos del yate moribundo. El agua ya le llegaba al pecho. Se asfixiaba con el olor a gasóleo y podredumbre. Y entonces su mano dio con él. El cuchillo. Un cuchillo nuevo y afilado en su vaina, en el cinturón. Sin pensarlo, lo sacó y empezó a cortar, a apuñalar, a excavar la mampara de madera junto a la puerta. Las astillas saltaban por todas partes. La madera, empapada en agua, ofrecía resistencia, pero el cuchillo era bueno. Trabajaba a ciegas, sin sentir el dolor en el hombro magullado, sin darse cuenta de que el agua ya le llegaba a la barbilla. Hizo un pequeño agujero, y luego lo ensanchó. El yate dio su último y decisivo tirón. Con un grito desgarrador de metal que se rasgaba, comenzó a resbalar de las rocas. Robert, tomando una última bocanada de aire, se zambulló en el agujero que había hecho justo en el momento en que el Serenity se hundía. Fue arrastrado con él a un oscuro torbellino. Luchó desesperadamente con brazos y piernas, intentando subir, hacia la luz. Le ardían los pulmones. Salió a la superficie tosiendo y escupiendo, justo a tiempo para ver cómo los últimos restos de su yate desaparecían en el abismo turquesa. Se acabó. El Serenity ya no existía. Estaba solo en el agua, en la bahía de las sombras. Miró a su alrededor febrilmente. No se veía al tiburón. No quiso tentar a la suerte, y nadó con todas sus fuerzas hacia la orilla, sin soltar el valioso lanzacohetes. Al llegar a la arena, se desplomó exhausto. Había sobrevivido. De nuevo. Extendió sus trofeos sobre la arena. El lanzacohetes con 3 bengalas, un botiquín de primeros auxilios, un cuchillo, una brújula. Había salvado lo más importante. Los días siguientes fueron como una luna de miel después del infierno. Abrió una lata de alubias. El sabor era metálico, pero era la comida más deliciosa de su vida. Se limpió todos los rasguños y la vieja herida de la pierna con el antiséptico del botiquín.
Tomó un antibiótico. Sentía que la vida y la fuerza volvían a su cuerpo agotado. El cuchillo lo cambió todo. Ahora podía pescar fácilmente, labrar madera, cortar lianas. Se sentía casi omnipotente. Pasó el tiempo, semanas, meses. Robert perdió la cuenta. Empezó a llevar su propio calendario, haciendo muescas en el tronco de un árbol. Se adaptó por completo. Aprendió a predecir el tiempo por la dirección del viento y el color del atardecer. Conocía las costumbres de los animales locales. Construyó un refugio resistente y elevado sobre pilotes, con un techo de hojas de palma entrelazadas tan tupidas que no goteaba ni siquiera durante la lluvia más intensa. Se hizo ropa con un trozo de lona y trenzó sandalias con lianas. Su cuerpo se cubrió de cicatrices y se bronceó hasta quedar negro. Estaba delgado, fibroso, pero fuerte. Pero la soledad era una compañera constante. Era como una enfermedad crónica, que a veces remitía y a veces lo abrumaba con nueva fuerza. Hablaba. Hablaba con Michael, pidiéndole perdón. Hablaba con Sarah, contándole su día. Hablaba con Emily, prometiéndole que volvería pronto. A veces se daba cuenta de que discutía con ellos. Tenía miedo de estar volviéndose loco. 1 año. Había pasado 1 año. 365 muescas en el árbol. Celebró este aniversario permitiéndose comer una segunda lata de alubias. Miraba al océano, que se había convertido en su prisión y su hogar. Casi se había acostumbrado. Casi se había resignado. Y un día lo vio. Un barco. A lo lejos, en el horizonte, un pequeño punto que dejaba tras de sí un rastro blanco. Su corazón se detuvo, y luego latió con tanta fuerza que le dolió. Un barco. Corrió a su refugio, agarró el lanzacohetes. Le temblaban las manos. Introdujo la primera bengala. Apuntó al cielo y apretó el gatillo. Pshh. Nada. Solo un pshh silencioso y patético. La bengala no funcionó. Fallo. ¡No!, gritó. Recargó febrilmente. La segunda bengala. Volvió a apuntar, rezando a todos los dioses en los que nunca había creído. Apretó el gatillo. Esta vez, el disparo resonó. Una bengala roja se elevó al cielo, dejando tras de sí una estela humeante, y se dispersó en lo alto como una brillante flor de fuego. Era tan hermoso. Miró fijamente al barco, esperando que cambiara de rumbo. Pero el barco continuó su camino. Estaba demasiado lejos. No lo vieron. O no quisieron verlo. 10 minutos después, desapareció tras el horizonte. Robert cayó de rodillas. No lloraba. Aullaba como un animal herido. Toda la esperanza que había surgido en su interior se derrumbó, dejando tras de sí un desierto calcinado. Le quedaba una bengala. La última oportunidad. Se obsesionó con esa última oportunidad. Ya no se alejaba mucho de la playa. Escaneaba constantemente el horizonte. Dormía a ratos, temiendo perder su oportunidad. Esta espera era peor que luchar contra el hambre o los depredadores. Pasaron varias semanas más. Ya empezaba a pensar que aquel barco había sido solo un espejismo. Y entonces, una mañana, escuchó un sonido. Un zumbido bajo y retumbante, diferente a los sonidos de la naturaleza. Iba en aumento. Miró al cielo. Y lo vio. Una pequeña avioneta monomotor. Volaba bajo sobre el agua, moviéndose a lo largo de la costa. Tal vez eran turistas. Tal vez contrabandistas. O tal vez estaban buscando a alguien. No importaba. Era una oportunidad. Su última oportunidad. Se abalanzó sobre la pistola de bengalas, que ahora siempre llevaba consigo. Introdujo la última bengala. El avión ya estaba casi encima de él. Levantó la pistola de bengalas. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sujetarla. Intentó apuntar, pero todo se movía ante sus ojos. Y en ese momento, en el momento más crítico, sus dedos agarrotados por los calambres se abrieron.
La pistola de bengalas cayó de sus manos. Observó, como a cámara lenta, cómo caía sobre las piedras y rodaba directamente hacia una oscura y profunda grieta en la roca. Capítulo 8. Conversación con el pasado. El tiempo se espesó como melaza. Robert vio cómo la pistola de bengalas, su última esperanza, rodaba hacia el abismo. Se lanzó tras ella, cayendo de rodillas, apenas llegando a agarrarla por la punta antes de que desapareciera en la grieta. Sus dedos se cerraron sobre el metal frío. La había salvado. El avión ya estaba justo encima de él. Rugía, ahogando todos los demás sonidos. Robert se levantó de un salto, sin apuntar, simplemente dirigiendo la pistola de bengalas al cielo y apretando el gatillo. Disparo. Y la última bengala roja se elevó en el aire, explotando casi justo delante de la cabina del piloto. Era imposible no notarla. El avión hizo un círculo, viró bruscamente, moviendo las alas. Era una señal. La señal aérea internacional. Los veo. Ayuda en camino. Robert se desplomó sobre la arena. No gritaba, no reía. Simplemente yacía allí, mirando al cielo, y las lágrimas corrían por su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, eran lágrimas de alivio. Todo había terminado, había sobrevivido. Volvía a casa, con Sarah, con Emily. La espera fue agónica. No sabía cuánto tiempo pasaría, una hora, un día. Se sentó en la playa, sin apartar la vista del cielo, apretando en su mano la ahora inútil pistola de bengalas. Empezó a recoger sus cosas. El cuchillo, que se había convertido en una extensión de su mano, la brújula, y el pequeño collar de diminutas conchas nacaradas que había estado tejiendo durante meses para Emily. Revolvía estos objetos, y cada uno de ellos era testigo de su odisea. Mientras esperaba, su mente, liberada de la lucha minuto a minuto por la supervivencia, comenzó a funcionar de manera diferente. Empezó a recordar. No los momentos felices con su familia, sino lo que había precedido a este viaje, aquello en lo que había tratado de no pensar durante todos estos años. Flashback. La oficina de su estudio de arquitectura. El olor a café caro y pánico. Michael. Sentado frente a él, pálido, con profundas ojeras. Han empezado una investigación, Rob, dice Michael en voz baja, casi en un susurro. El proyecto Terraza Oceánica. Han encontrado una discrepancia en los cálculos de los cimientos. Robert siente un escalofrío recorrerle el interior. Sabe de qué se trata. Fue su error. Su equivocación. Con prisas, y bajo la presión de los plazos, había firmado los planos sin revisarlos minuciosamente. Para ahorrar presupuesto y cumplir con la fecha límite, había aprobado el uso de materiales más baratos. Esperaba que nadie se diera cuenta. Lo arreglaré todo, dice, aunque su voz suena insegura. Hablaré con ellos, lo explicaré. ¿Explicar qué? Michael sonríe con amargura. ¿Que arriesgaste las vidas de cientos de personas para conseguir una bonificación? Rob, esto no es solo una multa, es un caso penal. Cárcel. Se sientan en silencio. Robert se da cuenta de que su carrera, su reputación, toda su vida está a punto de derrumbarse. Yo me encargaré de esto, dice Michael de repente. Robert lo mira, sin poder creer lo que oye. ¿Qué? No, Michael. Es mi culpa. Tú tienes a Sarah y a Emily. Lo interrumpe su amigo. Yo no tengo a nadie. Yo era el ingeniero jefe del proyecto. Todas las firmas son mías. Diré que fue mi decisión, que actué sin tu conocimiento. Tal vez me suspendan, me den libertad condicional. A ti te destruirán. Y luego, cuando todo se calme, nos iremos. Navegaremos en el Serenity a algún lugar lejano, a un lugar recóndito, durante un par de meses. Capearemos el temporal. ¿Qué dices?
Robert guardó silencio. Debería haberse negado, debería haber asumido la responsabilidad, pero el miedo por su familia, por su futuro, era más fuerte. Él permitió que su mejor amigo se sacrificara por él. Asintió. Aquel viaje a Sirenite no era una celebración del éxito, ni mucho menos. Era una huida, una fuga de las consecuencias de su cobardía. El recuerdo era tan vívido, tan real, que Robert gimió, sentado en la arena de su isla. Había sobrevivido, pero ¿a qué precio? Michael había muerto por su culpa. Había muerto salvándole de la cárcel y, luego, el océano se lo había arrebatado porque él, Robert, estaba a bordo. Toda su lucha por sobrevivir, su noble propósito de volver con su familia, se presentaba ahora bajo una nueva y repulsiva luz. No solo sobrevivía por ellos, sobrevivía para evitar rendir cuentas. Pero ahora, al regresar, volvía directo a sus manos. Oyó el rugido de un helicóptero. Apareció tras las colinas, un gran helicóptero de rescate de la Guardia Costera. Se mantuvo suspendido sobre la playa, levantando nubes de arena. Una escalera de cuerda fue lanzada desde la puerta abierta. Un rescatista con un mono naranja le hacía señas para que subiera. Era el momento de la verdad. Se levantó, sacudiéndose la arena. Miró al helicóptero, a la escalera que conducía de vuelta a su antigua vida, a la civilización. Y luego se giró y miró a su isla. Su cueva, su refugio sobre pilotes, el arroyo, la jungla. Aquel lugar había intentado matarlo cientos de veces. Había mutilado su cuerpo y casi destrozado su mente. Pero también lo había salvado. Le había enseñado a ser fuerte. Allí, todo era sencillo. Vida o muerte. Hambre o saciedad. Allí no había mentiras, traiciones, ni compromisos morales. ¿Quién era ahora? Aquel Robert Brown, arquitecto, marido y padre, había muerto allá, en la tormenta, junto con Michael. En aquella isla había nacido un hombre nuevo. Un salvaje enjuto y silencioso, con cicatrices en el cuerpo y en el alma. ¿Podría ese salvaje vivir en el mundo de los hombres? ¿Querría hacerlo? El rescatista a bordo del helicóptero volvió a hacerle señas, con más insistencia. Robert dio un paso hacia la escalera, y luego otro. Caminaba hacia su salvación, pero se sentía como si caminara hacia el patíbulo. Capítulo 9. Jungla de cristal y hormigón. La transición fue brusca y dolorosa, como salir de una cueva oscura a la luz cegadora del sol. El mundo al que regresó Robert era ensordecedor, deslumbrante y absolutamente ajeno. El ruido del helicóptero fue sustituido por el ulular de las sirenas, el zumbido de los aires acondicionados y el continuo pitido de los equipos médicos. El olor a sal y putrefacción dio paso al olor químico y estéril de los antisépticos. En lugar del horizonte infinito del océano, paredes blancas de una habitación de hospital y una rejilla de persianas en la ventana. Se había convertido en una sensación. Un Robinson moderno, un hombre que había vencido a la muerte. Su historia estaba en los titulares de los periódicos que le traían las enfermeras. Era estudiado por los médicos, dietistas, psicólogos, traumatólogos. Era un milagro médico para ellos. Un cuerpo que había sobrevivido 7 años a base de una dieta de pescado crudo y cocos. Una psique que había resistido miles de días en completa soledad. Respondía a sus preguntas con monosílabos, en voz baja. Le costaba hablar. En 7 años casi había olvidado cómo hacerlo. La comida era una tortura. Pan blando, zumo dulce, sopa caliente. Todo aquello parecía veneno para su estómago. Su cuerpo, acostumbrado a una comida sencilla y tosca, se rebelaba. Tenía náuseas constantes. Los ruidos de la ciudad que llegaban desde la calle causaban Le daban dolor de cabeza. Gente. Había demasiada gente a su alrededor. Sus voces, sus miradas, sus olores.
Todo aquello era una invasión insoportable de su espacio personal, que en 7 años había crecido hasta el tamaño de una isla entera. Se sentía más solo y aislado en aquella habitación de hospital llena de gente que en su cueva. Pero el golpe principal aún estaba por llegar. Unos días después, lo visitó un psicólogo, un hombre canoso con ojos amables pero cansados. Habló largo y tendido sobre el estrés postraumático, sobre el síndrome de adaptación. Y luego, con mucha cautela, le contó la verdad. Sara, su esposa. Durante los 3 primeros años, ella creyó que estaba vivo. Organizó varias expediciones de búsqueda a su costa. Llamó a todas las puertas, exigiendo que no se detuviera la búsqueda. Pero el tiempo pasaba. Ni restos, ni teléfonos. 4 años después, él y Michael fueron declarados oficialmente muertos. Un año más tarde, en el 5º aniversario de su desaparición, se casó. Con un buen hombre, un compañero de trabajo que la había apoyado durante todos esos años. Tenía que seguir adelante. Por ella. Por Emily. Emily. Su pequeña estrella. Ya tenía 14 años. Era una adolescente. Apenas lo recordaba. Su padre, el verdadero padre, el que la llevaba al colegio, la ayudaba con los deberes y la consolaba cuando estaba triste, era otro hombre. El mundo de Robert se vino abajo. Definitivamente. Aquel fino hilo, aquel objetivo que lo había guiado a través del infierno durante todos esos 7 años, se había roto. Había sobrevivido, había regresado, pero su lugar estaba ocupado. Era un fantasma, regresado a una casa donde ya nadie lo esperaba. Y entonces resurgieron los viejos fantasmas. Los abogados. La investigación del caso de la terraza oceánica se había cerrado hacía tiempo. Michael Johnson, declarado póstumamente culpable de negligencia criminal, se había convertido en el chivo expiatorio. La empresa había quebrado. Pero el milagroso regreso de Robert Brown, el segundo actor clave, abría nuevas oportunidades para aquellos que habían sufrido pérdidas. Le insinuaron que eran posibles nuevas demandas. Las junglas en las que había caído eran mucho más peligrosas que su isla. Allí, los depredadores vestían trajes caros y te sonreían a la cara antes de asestar el golpe. Allí, las lianas estaban tejidas de leyes y artículos, y escapar de ellas era imposible. Él no sabía cómo vivir en ese mundo. Las habilidades que le habían salvado la vida, saber encender un fuego, construir un refugio, rastrear a una bestia, allí eran inútiles. No sabía usar un smartphone. Se perdía en los pasillos del hospital. Sara fue a visitarlo sola. Parecía más mayor, pero seguía siendo igual de guapa. En sus ojos había una mezcla de lástima, culpa y miedo. Se quedaron sentados en silencio, sin saber qué decirse. 7 años los separaban como un abismo imposible de cruzar. «Me alegro de que estés vivo, Rob», dijo ella al fin. Era verdad, pero todo había cambiado. Yo he cambiado. Mi vida es diferente ahora. Él se limitó a asentir. ¿Qué podía decir? A la semana siguiente, ella volvió. Con Emily. La niña era alta, una desconocida. Escondía la mirada y jugaba con el borde de su camiseta. No lo miraba como a un padre, sino como a un pariente raro y enfermo, al que la habían obligado a visitar. Intercambiaron un par de frases incómodas. Él le tendió un collar de conchas que había guardado durante todos esos años. Ella lo cogió, murmuró un «gracias» y lo guardó en el bolsillo, como si fuera algo desagradable. Cuando se iban, Sara se detuvo en la puerta. «Rob», dijo en voz baja, para que Emily no la oyera. «Por favor, no lo compliques. Ella es feliz. Nosotras somos felices. Tienes que empezar una nueva vida». La puerta se cerró. Robert se quedó solo. Se miró las manos, rugosas, llenas de callos y cicatrices. Manos de superviviente.
Había sobrevivido. Pero, ¿para qué? Todo por lo que había luchado se había perdido. Había vencido al océano, al hambre y a las fieras, pero había perdido contra el tiempo. Se sentía absolutamente, definitivamente, destrozado. Capítulo 10. La isla dentro del muro del hospital ya no podía retenerlo. Dieron de alta a Robert. Físicamente estaba casi recuperado, aunque los médicos negaban con la cabeza al ver sus análisis y cicatrices. Los psicólogos insistieron en una terapia prolongada, pero él se negó. ¿Qué sentido tenía hablar de sus sentimientos con un extraño, si ni siquiera encontraba las palabras para sí mismo? Tenía algo de dinero en su cuenta, el seguro, fondos del programa de ayuda creado tras su rescate. Le bastaría para empezar una nueva vida, pero no sabía lo que eso significaba. Lo intentó. Alquiló un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Se compró ropa nueva que le resultaba incómoda y ajena, como un disfraz de teatro. Intentaba ver la televisión, pero las imágenes que cambiaban rápidamente y los sonidos fuertes solo le causaban irritación. Salía a la calle, pero la multitud y el ruido de los coches lo empujaban de vuelta al silencio de las habitaciones vacías. Intentó llamar a Emily varias veces. Las conversaciones eran cortas y tensas. Intentaba contarle algo sobre la isla, sobre las estrellas, sobre el océano, pero ella respondía con monosílabos, claramente apresurada por terminar la conversación. Era un extraño para ella. Un fantasma del pasado de su madre que se recordaba a sí mismo torpemente. Al final, dejó de llamar. Era demasiado doloroso. Una noche se despertó de una pesadilla. No había soñado ni con la tormenta, ni con el tiburón. Había soñado con un supermercado. Luces brillantes, infinitas filas de estanterías con cajas de colores, música alta, voces de gente. Estaba parado en medio de ese caos, y no podía entender a dónde ir ni qué hacer. Se ahogaba. Se despertó bañado en sudor frío, con el corazón latiendo con fuerza. Aquel día, tomó una decisión. Vendió el apartamento. Con todo su dinero, compró varios acres de tierra lejos de la ciudad. Era un terreno abandonado a orillas de un gran lago, cubierto de un espeso bosque. Un lugar que la mayoría de la gente llamaría un agujero. Para él se parecía a un hogar. No contrató a constructores. Lo hizo todo él mismo. Compró solo las herramientas más necesarias. Un hacha, una sierra, un martillo. Taló árboles, labró troncos, levantó una cabaña de madera. Trabajaba desde el amanecer hasta el atardecer, volcando en el trabajo físico todo su dolor, añoranza y desconcierto. Sus manos, que ya empezaban a acostumbrarse a la ociosidad, volvieron a llenarse de callos. Su cuerpo, cansado por la noche, le permitía dormir sin pesadillas. En pocos meses construyó una pequeña pero robusta casa de madera a orillas del lago, con una gran veranda con vistas al agua. No instaló ni electricidad ni agua corriente. Sacaba el agua del lago. Cocinaba la comida en una fogata, que había aprendido a encender con una cerilla. Se impuso la regla de usar cerillas solo en caso de extrema necesidad, y siguió entrenando para hacer fuego por fricción. A veces lo conseguía. Vivía solo. Sus días consistían en pescar, recoger setas y bayas, hacer tareas domésticas, dar largos paseos por el bosque. El silencio ya no lo oprimía, se había convertido en su amigo. Los sonidos del bosque, el canto de los pájaros, el susurro de las hojas, el crujido de las ramas bajo las patas de una bestia invisible, eran para él una música comprensible y tranquilizadora. Volvió a hablar solo, pero ahora no era un diálogo desesperado con fantasmas, sino una reflexión tranquila en voz alta. El hombre conocido como Robert Brown, arquitecto y hombre de negocios, había muerto realmente hacía 7 años en el mar Caribe. Quien vivía ahora en aquella casita del bosque era una criatura distinta. No había vencido ni había perdido. Simplemente
Había encontrado su forma de existir. Ganó la batalla por la supervivencia, pero el precio de aquella victoria había sido demasiado alto. Perdió todo aquello por lo que había luchado. Esa fue la primera victoria. Sobrevivió en una isla para acabar construyéndose una nueva isla en medio de la civilización. Escena final. Robert está sentado en los escalones de su porche, contemplando el atardecer sobre el lago. El sol tiñe el agua de los mismos colores que el océano en su vida anterior. El aire es fresco y puro. En sus manos tiene un cuchillo, el mismo de Serenity. Sostiene un pequeño trozo de madera y con movimientos metódicos, lentos y seguros, talla una figura. Una pequeña y tosca figura de un pájaro. Hacía lo mismo en la isla, tallando figuritas para Emily, a la que creía que aún vería. Termina su trabajo, sopla las virutas y coloca el pájaro sobre la barandilla del porche, junto a una decena de otras figuras iguales. Peces, tortugas, barquitos. Toda una colección de testigos silenciosos de su largo camino. Los mira, luego mira sus manos, cubiertas por una red de cicatrices blancas. Está solo. Pero, por primera vez en muchos años, no se siente solo. Está en su sitio, está en casa. Ha sobrevivido, y eso tal vez era suficiente.